Las 8:40 minutos en Influyentes. Ya tenemos la visita o la presencia del presidente de la Cámara Forestal, Jorge Ávila. Buenos días, bienvenido. Gracias, un placer estar acá. Soy Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal. Gracias. Lo podemos ofender a don Pedro Colanzi, que es el presidente. Sí, gracias por la aclaración. Bien. Hay preocupación por lo que pasa en Choré y en general en lo que va pasando en las reservas del departamento. Se han achicado de 5.9 millones de hectáreas a 2 millones de hectáreas. Es el dato que nos llega. Respecto a Choré, ¿cómo reciben ustedes el nuevo decreto que de alguna forma da luz verde a los avasallamientos ilegales? Así es. El Choré y este decreto supremo que ha aprobado el gobierno es la constatación inequívoca de un proceso de ilegalidades que se ha consolidado con el transcurrir del tiempo. El Choré fue creado el año 1966, para la producción maderera, exclusivamente para la producción maderera, debido a la riqueza forestal que allí había. El Choré, en términos madereros, es más rico que las principales zonas amazónicas del norte del país. Por alguna razón, los árboles en el Choré crecían de manera extraordinaria y había una tremenda diversidad de especies que convertían esa zona en muy rica desde el punto de vista maderero. Por eso, el año 66 la crean como una reserva de producción forestal y allí expresamente se prohibía que hayan asentamientos humanos con fines de conversión de suelos para usos agrícola o ganadero. El artículo 2 de esa norma establecía esa prohibición. Lamentablemente, por la ubicación geográfica del Choré, incluso ¿dónde mismo está localizada? Está entre las provincias Sara e Ichilo, abarca parte de la provincia de Ichilo y de la provincia de Sara, y usted, Pedro, puede tener mayor información histórica de esto. Por allí estaba trazada la línea férrea que iba a Cochabamba. No sé si se recuerdan por esos años. Entonces siempre fue un lugar de mucha vulnerabilidad desde el punto de vista de los asentamientos humanos. Y esto se termina de consolidar con Yapacaní, por el lado de Ichilo, y con Santa Rosa del Sara, por el lado de la provincia Sara, que son dos centros urbanos donde se recibe muchísima migración. Entonces esto hace que el Choré esté siempre bajo mucha presión. Hasta fines de los años 90, la Cámara Forestal peleó por el Choré. Allí existían más de una veintena de operaciones forestales y teníamos incluso un convenio con el Ejército establecido en el paralelo 17 para impedir que estos avasallamientos puedan consolidarse. Pero nos dejaron solos y al final el poder político que se consolida en los últimos 20 años de estas comunidades va desplazando a todas las operaciones madereras, y de las 20 y pico que existían, hoy no existe ni una. Es decir, la lograron sacar a todas las empresas madereras que estaban en esa zona. Una de las últimas fue San Pedro de la familia Paz, Marabol de la familia Roig. Ellos fueron quizás de los últimos valientes que soportaron la presión de los avasalladores, de los colonos antes, hoy interculturales, y al final terminaron desplazando a la producción maderera de la zona. ¿De qué manera estas empresas desplazadas protegían? Eran la única fuente de protección, el único mecanismo de protección, por eso era que les estorbaba tanto, y ellos desarrollan toda una estrategia de penetración y de despojo de los derechos forestales, que hoy con este decreto ha dado resultados. Es decir, el esquema de avasallamiento, de ilegalidades, de ocupación ilegal del territorio, en el caso del Choré, con este decreto se ha consolidado. Es decir, se le ha dado ya el jaque mate a la reserva. Exactamente, terminaron de destruir el área. Miren, un dato interesante. El Choré se crea con 900.000 hectáreas. Unos años más adelante le incrementan 180.000 hectáreas, por tanto el Choré llega a tener 1.800.000 hectáreas de reserva de producción forestal. Hoy hay un dato que no me cuadra en las matemáticas en lo que se establece allí, porque
hay como 94.000 hectáreas que no aparecen entre lo que han declarado como área de manejo integral y lo que han declarado como parque nacional. Cabe informar también que en el gobierno del general Banzer, cuando era ministra de Medio Ambiente la señora Neisa Roca, también hubo una desafectación al Choré de 215.000 hectáreas en la zona de Santa Rosa del Sara. O sea, no es la primera vez que estos procesos y el poder de los avasalladores se consolidan. Le digo el dato que yo manejo. El decreto 5202 determina que 220.000 hectáreas de las 770.000, ahí están descontando las 200 que usted menciona, se transformen en ANMI, Área Natural de Manejo Integral, Así que es. permiten el uso sostenible, pero en la práctica se autoriza el desmonte y quema para Así es. asentamientos ilegales. Así es. Ese es el justificativo para consolidar el derecho de los avasalladores. Bajo el concepto de manejo integrado, les están reconociendo la posesión ilegal que han ejercido durante mucho tiempo. Por decreto. Se lo están reconociendo a través de este decreto. Pero ese es el mecanismo. No debería ser, pero así lo han hecho. Y eso obedece a una estrategia de ocupación del territorio, es una estrategia geopolítica de ocupación del territorio. Y no nos olvidemos que en el Choré ya se han encontrado ingentes cantidades de plantaciones de coca. Ese es otro factor que no se lo puede soslayar en el análisis, porque allí hay coca. Mire, entrevistaban hace un momentito al vicerrector de la universidad. La universidad tiene un área dentro del Choré, tenía un área que se llamaba el Parque Elías Meneses, donde los estudiantes de ingeniería forestal iban a hacer sus prácticas. Hoy la universidad hace por lo menos unos 18 a 20 años que no puede pisar su área. ¿Por qué? Porque hay una serie de sindicatos, especialmente productores de coca, que no permiten el ingreso de nadie. El Estado en esa zona no existe. Nosotros hemos sido, como le decía hace un momento, expulsados, y con la expulsión de la última empresa, que fue la empresa San Pedro, cerraron el círculo del control pleno sobre ese territorio que es el Choré. Y otro elemento que creo que es importante, si ustedes leen el decreto de creación de este Parque Nacional Choré y Área de Manejo Natural de Manejo Integrado Choré, van a ver que por lo menos el 80% de la parte considerativa del decreto es la constitución política. O sea, se refieren a la constitución política como un respaldo constitucional para aprobar este decreto. Y sin embargo, en la parte resolutiva lo que hacen es precisamente violar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es absolutamente clara. Los suelos tienen que ser utilizados de acuerdo a su capacidad de uso mayor. Y no podemos entender cómo se puede considerar capacidad de uso mayor a esas 200 y tantas mil hectáreas que han declarado de manejo integrado para uso agrícola o ganadero, si el Choré es una tierra eminentemente forestal. Entonces, esto demuestra una serie de incongruencias que hay en este proceso, que no es otra cosa que, primero, el desprecio por los derechos forestales que estaban vigentes desde el año 1966, se lo pasaron de un plumazo, los eliminaron, y en segundo lugar están flagrantemente violando la Constitución, porque allí los suelos no son de uso mayor agrícola, son exclusivamente de uso mayor forestal. Es el área con la mayor riqueza forestal del país, y sin embargo la han convertido a un supuesto manejo integrado que no es más que un argumento para consolidar los derechos de los avasalladores. Ahora, el avasallamiento y la destrucción de estas reservas en Choré también tiene su impacto en las condiciones medioambientales, es decir, en las variaciones climáticas. Aquí hay dos elementos que no puedo omitir. Primero, el precedente. O sea, con esto que han hecho con el Choré, nada raro que ocurra mañana en Guarayos, que es otra reserva de producción forestal que también ya está avasallada en un 80%. O sea que el antecedente es funesto desde el punto de vista jurídico. Porque si lo hicieron en el Choré, ¿por qué no lo van a hacer en Guarayo? Mira, ese es un elemento. Y el otro elemento es de orden medioambiental. El Choré, el área forestal del Choré es la barrera natural de contención de todos los vientos que vienen de las pampas de Mojos. Si no fuese por el Choré,
los vientos acá fueran 2 Huracanado. o 3 veces peor. Es más, cada vez están peor los vientos precisamente porque ya se está eliminando esa barrera natural. El Choré ha sido incendiado consecutivamente durante años de años precisamente para poder consolidar estas ocupaciones ilegales. El Choré es eso, una barrera natural de contención de los vientos de las pampas del Beni. Y además de eso es el sumidero natural de agua dulce que nutre los acuíferos de los que se beneficia el norte integrado e incluso la ciudad de Santa Cruz. Y genera Entonces, también la humedad para... adicionalmente es un generador de clima, de agua dulce, de lluvia para todo el norte integrado, que el 99% de los cultivos son de secano, o sea que sí o sí dependen de la lluvia. Entonces, el impacto ecológico también es un elemento tremendamente complicado, negativo de esta decisión política. ¿Y quién va a asumir la defensa antes de que sea ya irremediablemente tarde? Bueno, como ya es una norma, ¿no? Ya es un decreto vigente, lo que correspondería es presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque es la violación a la Constitución es flagrante. Ya le digo, en la parte considerativa la destacan a la Constitución y en la parte resolutiva la violan a la Constitución. Lo violan el plan de uso del suelo. El uso del suelo establece que esa es una... En la parte considerativa la destacan a la Constitución y en la parte resolutiva la violan a la Constitución. Lo violan el plan de uso del suelo, porque el plan de uso del suelo establece que esa es una tierra de producción forestal permanente, es decir, capacidad de uso mayor forestal. Entonces, yo creo que más allá de una reacción popular, social, que ha existido en gran medida, lo que corresponde es ir por el tema de un amparo, de un recurso de inconstitucionalidad, porque están con esta norma violando la Constitución ¿Quién política. es llamado a defender? Bueno, hay diferentes actores, pero los que están validados jurídicamente son los parlamentarios. Ellos tienen la representación, o como vulgarmente decimos, la personería, como para poder presentar un recurso de amparo. Pero hay otros recursos constitucionales que también puede echar mano, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz. La palabra de Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes y gracias por ocuparse de este tema que es tan importante para nuestra región. Que tenga buen día. Las 8:52, vamos a la última pausa. Muy bien. Pausa y regresa. Influyentes. 103.3 FM, El Deber Radio.